Bienvenidos a un nuevo vídeo. No sé si está el móvil bien o está torcido. Lo veo un pelín torcido por ahí. Pero bueno, yo creo que más o menos está bien. Así que nada, hoy vamos a tratar un tema, como no sé si se ve Yankee la cámara fuera. Así que vamos a hablar sobre la ansiedad por el resultado. La ansiedad por el resultado emprendiendo. Os voy a tocar también en general sobre la ansiedad, es decir, quiero tocar un poquito en sí la ansiedad, no solo la ansiedad por el resultado emprendiendo, pero como es un canal de emprendimiento, desarrollo personal, quiero tocar eso. Tengo el móvil porque os quiero mostrar lo que sería la definición de ansiedad, ¿vale? Para partir desde esa base, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a poner aquí, la ansiedad es una respuesta natural del cuerpo ante situaciones que percibimos como amenazantes, estresantes, etcétera, etcétera. Se manifiesta con una sensación de inquietud, nerviosismo o miedo. Puede ir acompañada de síntomas físicos como palpitaciones, tensión muscular, etcétera, etcétera. Aunque es una emoción normal que todos experimentamos en ciertos momentos. Cuando la ansiedad es excesiva, persistente o interfiere en la vida diaria, puede convertirse en un trastorno de ansiedad. Ok, bien. Esa es la definición de ansiedad, ¿no? Yo voy a definir la ansiedad como ese pensamiento o esa sensación de nervios, presión y estrés en uno, siendo el nerviosismo lo que va por delante, acumulados por algún pensamiento futuro o sobre algún pensamiento que lo digamos, desencadena, algún pensamiento o, digamos, decisión mental enfocada en el futuro. Eso es mi definición de ansiedad para este vídeo. ¿Por qué la defino así? Porque para mí, ¿vale? La ansiedad siempre va enfocada en el futuro, la depresión va enfocada en el pasado y la felicidad o el estado normal de uno, que es a lo que yo creo que se da a aspirar, la paz, está en el presente. Siempre que estés presente, es lo típico, ¿no? Tienes que estar presente. Siempre que estés presente, estás en paz con lo que tienes, ya sea bueno o malo, ¿no? Que es un poco a lo que vamos a ir este vídeo. Entonces, la ansiedad es esto, ¿ok? Vamos a definirla como esto. Entonces, ¿cuál es la ansiedad que tú tienes por el resultado? Pues la ansiedad por el resultado viene de tú querer algo, ver ese algo, pensar en ese algo y en el momento presente no tenerlo. Y tú solo por el hecho de pensar en ese futuro, es decir, pensar en lo tendré, no lo tendré, esa duda y ver la distancia tan larga y abismal que hay entre ese resultado futuro, que puedes verlo en un post mío de Instagram en una mansión, ¿no? Puedes decir, hostia, este es el resultado que yo quiero, ¿vale? Lo puedes ver en los demás, lo puedes ver en tu pensamiento, pero sobre todo se suele ver y suele venir por ver la vida de los demás y ves tu vida de ahora y la ansiedad proviene de ese abismo que ves entre tu vida de ahora y ese resultado futuro. Entonces, de ahí proviene, me está entrando hasta a mí ansiedad de pensar cuando me estoy poniendo en la situación de ese abismo que yo sentía antes. De ahí proviene la ansiedad por el resultado. Porque tu situación actual está tan lejana, toda tu vida, todo lo que haces está tan lejano a ese resultado futuro que te sientes muy estresado, muy ansioso. Por querer ese resultado. Y yo he tenido esa sensación, sobre todo en ciertos momentos bastante iniciales, cuando el resultado era cero. ¿Vale? Os voy a hablar desde mi experiencia, tengo mucha experiencia en esto, emprendiendo y sobre todas las sensaciones, resultado, no resultado. He pasado por todas las etapas. Muy resumidamente, yo hace 8 años empecé a emprender, con 14 años empecé vendiendo productos, a los 18 empecé a ligeramente, 17, 18 vivir de ello, a los 19 ya vivía de ello mejor y a los 20 pegué un gran salto, hoy en día tengo 23 y literalmente he hecho varios millones de euros vendiendo en Amazon sin comprar producto, que eso es otra historia, pero llevo muchos años emprendiendo, ¿vale? Y yo he pasado épocas en las que el resultado era cero absoluto, estaba en situaciones que son situaciones normales, entre comillas, pero estaba con muy poco dinero en la cuenta, con cosas que pagar, con deudas, con muchos problemas en negocio, con cero resultados y literalmente haciendo un all-in, es decir, apostando absolutamente todo en una dirección y esa dirección no me daba ningún resultado, todos los inputs, creo que se dice así, que yo tenía, que me venían de externos, familia, etcétera, todo era negativo a nivel de estás loco, no estás consiguiendo nada
los resultados que yo tenía eran 0, como os digo, no había ninguna señal que me dijera que yo podía hacer nada y no tenía ningún tipo de resultado, con lo cual estaba en una situación jodida. Y ahí probablemente sea cuando pues, te vengan esas situaciones de ansiedad por el resultado. Entonces, dicho esto, ¿cómo se soluciona este grandísimo problema? Pues yo te voy a decir una cosa y quiero que utilices esto y apliques esto para ti en tu situación, teniendo en cuenta que te lo estoy diciendo yo. Lo digo, ¿por qué te tengo que hacer caso a ti? Yo he estado en la situación en la que estás tú. Probabilísticamente hablando, yo diría que en el mundo occidental, peor que tú probablemente he estado. Probablemente. Económicamente hablando, emocionalmente hablando, mentalmente hablando, físicamente hablando, probablemente hubiera estado peor que tú. Puedes ver fotos en mi Instagram y he estado muy jodido, ¿ok? Entonces, dicho esto, yo lo que te voy a decir ahora es en base a mi experiencia y yo he pasado por ahí. Ten en cuenta una cosa. La ansiedad por el resultado se elimina cuando tú sabes que estás haciendo en tu día a día lo que te va a llevar a ese resultado y no te preocupa. Y no requieres de ese resultado porque ya sabes y das por hecho que va a venir. Claro, Rodrigo, esto es muy difícil de decir, pero ¿cómo coño sé yo esto? Bueno, yo hacía en Madrid, ¿vale? Yo cuando vivía en Madrid, esto ha sido hace 4 años. 4 o 5 años yo vivía en Madrid y mis resultados no eran tan buenos como tenía ahora. De hecho, he tenido épocas en Madrid que no tenía ningún resultado, 0, y estaba en mi peor momento en todos los sentidos. Entonces, yo ahí, mira lo que te voy a decir ahora, yo ahí hacía lo mismo, mi día a día en esas épocas era el mismo que el día a día y las cosas que hago hoy. Entonces, yo, en ese momento, lo único que me separaba del resultado era timing, tiempo. Dios me estaba probando ahí, porque lo que hacía yo antes y lo que hago yo ahora es lo mismo. Ahora lo hago mucho mejor, porque empecé hace mucho tiempo a hacerlo. Con lo cual, tienes que saber las cosas que haces, las cosas que tienes que hacer en tu día a día para que te lleven a esos resultados. Y déjame decirte una cosa, amigo, el que quiere algo y lo persigue, lo aleja. Con lo cual, tú no puedes en tu día a día dedicarte a perseguir el resultado, sino dedicarte a perseguir la perfecta realización de las cosas que tú tienes que hacer, enamorarte de esas cosas que tú tienes que hacer y esas cosas que tú haces con el tiempo te pondrán en tu lugar y te darán el resultado. Es decir, tienes que desapegarte del resultado. Yo nunca cuando perseguí el dinero lo conseguí, nunca. Simplemente cuando yo me enamoré de las cosas que hacía, me divertía haciéndolas, las disfrutaba, seguía, avanzaba, miraba, esto es algo que te va a ayudar, miraba hacia atrás, cuando tú ya lleves, por ejemplo, un año haciendo esto, puede ser que no tenga ningún resultado, incluso estés peor económicamente hablando que cuando empezaste, pero tú te mirarás atrás y dirás, he mejorado como persona, he mejorado en esto que estoy haciendo, en esta habilidad, te mirarás atrás y verás un gran cambio, y tú verás si es a positivo o no. Siempre, prácticamente, si haces esto que te digo, es a positivo, ¿no? Siempre, 100% de las veces, no prácticamente. Con lo cual, ahí ya tienes un pequeño tip. Y déjame que me recupere porque estaba diciendo que básicamente eso, yo hacía lo mismo, ¿no? Y si realizas esas acciones y te enamoras y las haces bien y es lo que te gusta y te desapegas de ese resultado, con el tiempo el resultado vendrá. No puedes pensar, ¿cuándo vendrá? Necesito que venga ya, etcétera, etcétera. Es decir, tienes que hacerlo como si el resultado fuera a venir de aquí a 10 años. Ese es tu pensamiento y tu manera de vivir en el día a día que tú tienes que tener para eliminar esta ansiedad. ¿Por qué? Porque si no entras en pensamientos de conflicto, ¿cuándo lo conseguiré? ¿Cómo lo conseguiré? Tal vez no estoy haciendo lo que tenga que hacer. Tal vez la gente que me dice que estoy loco tenga razón. Tal vez, esto no, esto sí. Y entrarás en ansiedad. Entrarás en ansiedad y cuando tú entras en ansiedad, entras en estrés, entras en tensión, tu trabajo y lo que haces en tu día a día se ve afectado y se te pone cara de pez. Y cuando tú tienes cara de pez y vas a hablar con un cliente para cerrar un acuerdo y tú eres un G en lo que haces, aunque seas un G en lo que haces, tienes cara de pez por esta ansiedad y el cliente te va a detectar esa tensión y no va a querer trabajar contigo. Pero cuando tú estás en el punto de realmente me da igual si viene el resultado o no, yo sé que lo que estoy haciendo está bien, entonces realmente sé que va a venir, no se te pone cara de pez, se te pone cara de G. Y cuando se te pone cara de G vas a hablar a ese cliente, adicionalmente de que eres un G en lo que haces, tienes la cara de G. Con lo cual el cliente va a confiar en ti y va a querer trabajar contigo. Esto en el caso de que vendas servicios, por ejemplo. Así que nada, ahí os dejo este vídeo, un vídeo muy top, y también decirte que bueno, antes de nada, sígueme por Instagram, dale me gusta al vídeo y pon un comentario aquí si tú has sentido esta ansiedad sobre el resultado que te digo. Y yo decirte que yo, sobre todo,
he tenido ansiedad por otras cosas, sobre todo ataques duros de ansiedad, muy relacionados, sobre todo, por eso he hablado del nerviosismo, con un ataque de nervios de ansiedad, ¿no? Y por eso he dominado también muy bien y me ha parecido muy fácil el mundo de los negocios y la ansiedad que me pueda provocar o el estrés que me puedan provocar los negocios. Porque tú cuando tienes problemas grandes, físicos o mentales de salud, gordos, como yo los he tenido, yo he tenido problemas mentales en el sentido de sobre todo ansiedad y pánico, podría decir ataques de pánico o ansiedad, muy tochos, yo creo que no hay nada en el mundo tan terrible como eso, realmente, ¿no? Hablando de, digamos, no quiero dramatizarlo en el sentido de que no soy una víctima, ¿sabes? Sino que yo lo describía, todo eso que me pasaba, como el diablo o la muerte, ¿vale? Más allá de eso, para mí peor, no hay nada físico que no pueda aguantar en ese sentido. Evidentemente, si te cortas una pierna y te duele, pues te duele, ¿no? Pero quiero decir, cuando pasas algo duro en ese sentido, no quiero decir que sea lo más duro del mundo, pero cuando pasas algo duro, mental, físico, luego las cosas, por ejemplo, cotidianas, como puede ser el estrés de los negocios, pues te parece más simple. Y yo lo vivía mucho en ese sentido y a mí me venía por eso he definido a la ansiedad al principio, me venía por un sobrepensamiento, una sobreimaginación, un sobreesfuerzo mental de algo malo futuro que me iba a pasar, ¿no? Entonces eso me provocaba a mí una tensión, una ansiedad, algo que me hacía ponerme extremadamente nervioso, algo que desencadenaba en un caos mental que me provocaba ataques de pánico, ansiedad, y luego eso te conlleva pérdidas de peso, yo que sé, dolores de estómago, no puedes respirar, cosas así, ¿no? Con lo cual todo proviene de no estar presente. Y cuando estás presente es cuando te centras en lo que tienes que hacer en el día a día para mejorar, desapegándote del resultado. Así que ahí queda el vídeo. Si necesitas cualquier cosa, yo soy Rodrigo Bezos con 2 zetas, me puedes escribir por Instagram, contactar directamente conmigo. Tengo 23 años, he conseguido todo lo que me he propuesto en la vida. Soy una persona que adicionalmente a eso, de haber tenido mucho éxito económico o lo que sea, en todas las facetas de la vida, yo diría que estoy teniendo éxito y me alegro por ello, gracias a Dios. Soy feliz, que eso es importante también, es decir, tengo paz, soy feliz, hago lo que quiero y soy bastante fiel a mí mismo y de dónde vengo, ¿vale? Y te digo esto porque puedes ver a mucha gente que gana mucho dinero y te digo, amigo, que no son felices, te lo puedo asegurar. Yo soy muy feliz, ojalá viviera muchos años, porque me gusta mucho mi vida. Así que nada, sígueme por Instagram, dale me gusta al vídeo, nos vemos en el siguiente. Un saludito.